Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 80 y hoy es el episodio número 4. Mi nombre es Arturo Delgado y nuevamente qué bendición y qué privilegio poder estar con ustedes durante estos días, esta semana y el día de hoy para compartir preguntas y respuestas alrededor de historias bíblicas que nos van a ayudar a conocer tanto la Biblia como también a tener una reflexión sobre lo que estamos hablando. ¿Está listo para la pregunta? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo número 27, versículo número 18. Entonces fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? La pregunta es: ¿quién eres, hijo mío? Y bueno, déjeme le explico nuevamente un poquito acerca del trasfondo de todas estas cosas que estamos viendo. La primera es que es un matrimonio. Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos. Estos hijos eran mellizos, o sea, como gemelos, ¿no? Que era Jacob y Esaú. Esaú corresponde ser el primogénito. Vende la primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas, ¿no? Como dicen. Y entonces, ¿verdad? Comienza una lucha, ¿verdad? Pero básicamente Rebeca tenía por favorito a su hijo Jacob y luego le aconseja a su hijo Jacob que usurpara el lugar de su hermano al momento de dar la bendición el padre para que se la diera a su hijo favorito. Déjeme hablarle un poquito acerca de los hijos favoritos. Yo a veces escucho a las personas decir: no, es que yo era el hijo favorito de mi mamá o de mi papá, ¿verdad? O la hija favoritos de mis papás, o el nieto favorito, ¿verdad? Y todo eso. Déjame decirte que esa es una pésima idea, con todo respeto. No estoy hablando de decirlo, de presumirlo, sino porque eso es simplemente una revelación, ¿no? O una información, sino el hecho de hacerlo. Tener hijos o nietos favoritos no es bueno, no es correcto. Aunque no hubiese muertos como en aquella época que hubo, pero de todo, persecuciones, golpes, odios, iras, resentimientos y todo eso por causa de unos padres que decidieron darle, ¿verdad?, favoritismos a sus hijos, ¿no? Ya lo mencioné, Rebeca, su hijo Jacob, Isaac a su hijo Esaú, y entre los hijos terminaron en pleitos, ¿no? Por causa de ese favoritismo. Así es que la recomendación es: no tenga hijos favoritos, ame a sus hijos igual. Ahora dirá alguno: yo los amo igual, pero tengo cierta preferencia por uno o por otro. No es cierto. Si tienes una preferencia por un hijo o una hija, o si tienes nietos y tienes preferencia por uno u otro, eso va a ser un dolor de cabeza tarde o temprano. Ahora déjame decirte, hay hijos o nietos que se quedan con los padres o con los abuelos por mucho tiempo. Son personas quizás más apegados, son los que los cuidan. Eso no significa que los hijos o nietos o hijas y nietas sean favoritos. No, simplemente así se da la vida, ¿no? Por ejemplo, una madre soltera que cría a su hijo con sus padres, entonces el niño o la niña crece con los abuelos y hay una inclinación especial para ese niño o esa niña que de alguna manera lo ven como desvalido, a diferencia de los demás. Pero eso no significa que sean favoritos. Significa simplemente que la vida les llevó a tener que pasar más tiempo con uno de los hijos o hijas o nietos o nietas. Y esa es otra historia. Estoy hablando de preferir a uno y menospreciar al otro o a la otra. De eso estoy hablando, y eso no es correcto. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque Dios nos ha dado una descendencia a la cual debemos amar parejo a todos por igual. Si bien es cierto que podemos mirar con cierta, no preferencia, pero con cierta admiración hacia alguno de los hijos por lo que hacen o lo que sea, eso no significa que sean los favoritos.
¿En qué momento dejan de ser favoritos o en qué momento nosotros debemos hacerlo? Por ejemplo, en las herencias. Otra cosa, ¿verdad?, es en darles preferencias. O también, ¿verdad?, a través de las acusaciones. Uno tiene que entender, ¿verdad?, que no existen ni deben existir favoritos, pero sí, a veces quizás un apego por alguna situación que están viviendo. Así es que son cosas y cuestiones que se viven. Por otro lado, la pregunta Isaac y dice, ¿quién eres? O sea, por ciego, por viejito senil o porque no lo conocía bien, pregunta, ¿quién eres? Porque él distinguía el olor de su hijo Isaac, pero no podía distinguir a su hijo Jacob. Eso no está bien. ¿Cuánto conoces a tus hijos? ¿Los puedes distinguir en cualquier momento y en cualquier lugar? Deberíamos distinguir a nuestros hijos, saber que ahí están, ¿verdad? Que ellos tienen ciertas necesidades y nosotros debemos abocarnos a ayudarles a salir adelante cuando tienen ciertas necesidades. Por otro lado, debemos conocer a nuestros hijos. Cuando tú conoces a tus hijos, sí de por sí que dan unos cambios terribles que a veces los desconocemos, pero debemos conocer sus gustos, conocer sus necesidades y suplirlas, conocer, ¿verdad?, cuáles son su visión de la vida, lo que ellos creen, a través de la conversación, a través de las pláticas, a través de todo lo que nosotros podemos hacer con ellos y por ellos. Debemos conocer a nuestros hijos, que no sean unos desconocidos. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente pregunta y obviamente en la siguiente charla pastoral. Hasta mañana.